Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos aquí al espacio Ibercaja Explora. Hoy me toca a mí dar la bienvenida en nombre de la entidad financiera como jefa de comunicación corporativa y quiero empezar por agradecer a Konrad Blaschke como organizador de este encuentro On Topic por habernos dado la oportunidad en Ibercaja de colaborar con esta iniciativa y gracias también a Luis y a Mariluz por haber aceptado, ¿no?, venir aquí a hablar de los retos de la IA en los medios de comunicación y en las agencias. Simplemente daros unas pinceladas de cómo vemos en Ibercaja este asunto de la IA que a todas las empresas nos preocupa en estos momentos. Nosotros somos firmes defensores de que los medios de comunicación contribuyen a tomar decisiones, tanto empresariales como personales, decisiones basadas en información de calidad, y nos preocupa profundamente en diferentes encuentros y foros a los que asistimos, pues cómo el efecto del uso de la IA que los medios están incorporando a sus informaciones, cómo va a afectar a esa toma de decisiones, ¿no? Entendemos que los modelos de negocio en los medios de comunicación en los últimos años han estado transformándose y que ese difícil equilibrio entre lo que es la suscripción, pagar por los contenidos, y la información gratuita es lo que al final marcará la diferencia entre una información de calidad o el mero entretenimiento, ¿no?, que solo alimenta volúmenes de audiencias. Entonces, para todos los que nos dedicamos al periodismo, ya sea desde los medios de comunicación o en la función de comunicación corporativa, creemos que la IA, sin duda, está ya contribuyendo a desarrollar nuestra función y que la clave está en que la utilicemos de una forma con criterio de eficiencia operativa, ¿no?, para aportar valor añadido a nuestro trabajo y nunca desde esa perspectiva de ahorro de costes de personal, porque todos estamos todos los días leyendo reportajes sobre cuál va a ser la siguiente profesión que sustituya a la IA, ya sea la de los psicólogos, los médicos, los periodistas, etcétera. Entonces, para hablar claro, creo que tenemos que defender dos cosas con rotundidad: que el criterio del interés informativo, o sea, lo que es noticia y lo que no lo es, tanto en los medios como en las empresas, es insustituible, y que deberíamos superar también ese mantra que en muchas empresas ha estado instalando en los últimos años, de eso del hacer más con menos, que es un poco peligroso porque al final es todo trabajar por volumen, ¿no?, y por cantidad. Entonces, creemos que la IA nos tiene que ayudar a trabajar mejor, y ese trabajar mejor no es sinónimo de hacer más o de publicar o difundir más contenidos, ¿no? La cantidad nunca ha sido buena compañera de la calidad informativa y de la calidad de los contenidos, y en una sociedad en la que cada vez todos estamos más estresados, tenemos menos tiempo para leer, menos tiempo para reflexionar sobre los temas que importan, tenemos que reivindicar esa defensa de la profesionalidad por encima del clickbait o de ese scroll infinito que estamos acostumbrados a hacer en las redes sociales. Entonces, desde Ibercaja apoyamos jornadas como la de hoy porque creemos que pueden servirnos para entender cómo utilizar la IA como un aliado y no como un competidor, y siempre favoreciendo ese valor añadido. Así que muchas gracias a todos por haber venido a compartir conocimiento con nosotros, y os dejo con Konrad y él nos contará cuáles también serán las siguientes jornadas de este ciclo. Todavía está por cerrar. Pero bueno, poco a poco lo iremos anunciando. Muy bien, pues gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Y muchas gracias a todos. Bienvenidos y gracias por venir, porque en una tarde lluviosa, yo creo que debe ser la única tarde que haya llovido en Zaragoza este año, casi, pero bueno, la de inicio de On Topic, pero On Topic ha vuelto. Hemos vuelto después de 3 o 4 años en silencio. Era un objetivo que nos habíamos planteado y hemos vuelto. Y hemos vuelto, pero porque, entre otras cosas, primero porque había ganas, y en segundo lugar porque hemos ido de la mano y nos ha apoyado Ibercaja, ¿no? Y eso hay que decirlo. Es decir, tengo que dar las gracias a Nacho, a Enrique, por supuesto, a ti, Elena, a Alejandra también, que ha estado permanente en contacto conmigo, y a todo su equipo, ¿no?, a Roger y a su equipo, porque evidentemente no ha habido ningún problema desde el primer momento que se lo planteé. Lo acogieron, les gustó la idea y me dijeron, adelante. Y aquí estamos, ¿verdad? Y también, por supuesto, tengo que dar las gracias a David, que es de Seloc, el CEO de Seloc, de Iberus,
que también nos va a acompañar otro año, otra temporada más nos va a acompañar también aquí en On Topic, ¿no? Y, por supuesto, también al Colegio de Periodistas de Aragón, que también me está echando una mano, y, por supuesto, a Livia, que la tengo por ahí haciendo fotos. ¿Qué voy a decir de Livia? Es que sin ella no hubiera podido sacarlo adelante, porque ha sido una compañía y está siendo una compañía maravillosa, una compañera que me ha ayudado en todo. Hemos buscado ayuda, me ha ayudado donde yo no podía y, bueno, al final pues lo hemos conseguido. Y hemos vuelto a esta jornada a hablar sobre inteligencia artificial. Qué originales, ¿verdad? Originalísimos. Y estoy convencido de que muchos de vosotros estáis, a mí me pasa, un poco empachados con la inteligencia artificial, porque es un tema tan recurrente y en todas partes, ¿no? Hace poco la Asociación de la Prensa del Colegio de Periodistas montó unas jornadas de aprendizaje, Ibercaja también. Bueno, en todas partes hay inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues claro, eso de alguna manera nos empacha, nos da miedo también, pero yo estoy convencido, como también vosotros lo estáis demostrando con vuestra presencia aquí, que son dos palabras que nos van a acompañar en toda nuestra trayectoria profesional, porque la IA está aquí y, como se dice normalmente, para no irse. Y es así, ¿no? Entonces, pues yo creo que es conveniente que los periodistas sepamos, sobre todo, y por eso lo hemos organizado, por eso se ha organizado esta jornada, que sepamos cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a los periodistas a ser más eficaces y a ser mejores profesionales, a dominar la IA, no a que la IA nos domine a nosotros, ¿vale? Y yo creo que por eso hemos abierto este ciclo, hemos vuelto a hablar precisamente con esta intención. Y de eso vamos a hablar hoy, como también de cómo aplican la IA, por supuesto, en el país y en la agencia Llorente y Cuenca, la agencia de comunicación Llorente y Cuenca. Y hoy están con nosotros, ya os presento a nuestros ponentes, Mariluz Peinado, que es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2019 fue galardonada en el Congreso de Periodismo de Huesca, que organiza el Colegio de Periodistas, con el 17º Premio de Periodismo Digital de José Manuel Porquet, por su labor al frente de Verne, ¿os acordáis?, ¿no?, del suplemento Verne del País, que hablaba de la página web, es que estaba especializada en redes sociales y en cultura de Internet, ¿no? Y recientemente, hace pocos días, por eso se ha quedado un poco desfasada esta carátula, porque ya no es jefa de estrategia digital. Discúlpame, Mariluz, que no me ha dado tiempo de actualizarla. Ahora, en estos momentos, es jefa de estrategia digital de revistas y verticales del diario del País. Con lo cual, evidentemente, pues yo creo que es un interlocutor perfecto para que nos acerque un poco la realidad, la IA, al uso de un gran medio de comunicación tan potente como es el diario del País, ¿no? Y también está Luis Martínez Pérez, que es director de Soluciones de Inteligencia Artificial de la agencia Llorente y Cuenca. Como os he comentado, es una de las más prestigiosas agencias de comunicación de nuestro país. Es consultor de comunicación digital y periodista con más de 20 años de experiencia. Y está especializado en comunicación digital, en creación y marketing de contenidos a través de nuevos formatos y narrativas. Buenas tardes a los dos. Gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos un nutrido foro. Muchos son estudiantes de la universidad, con lo cual también les damos la bienvenida y agradecemos su presencia y esperamos que de aquí 3 meses, cuando vuelva a On Topic, pues también verlos aquí, porque aquí sobre todo lo que se trata de On Topic es de aprender qué es lo que se hace fuera de aquí, de Zaragoza, de esta ciudad. Y bueno, siempre queremos aportar ese pequeño granito de arena, ¿no? Y entonces, a vosotros, que sois hoy los protagonistas, me gustaría plantear la primera pregunta, que en principio será una conversación entre ambos. Vosotros podéis interrumpirles cuando queráis. Por favor, Hacedlo, porque como hablemos solo nosotros dos... Y no solamente hacer preguntas, sino también dar vuestra opinión. Es decir, este foro Explora permite eso, permite un diálogo. No es un escenario, sino que permite una puesta en común, pues bueno, fluida y dinámica, ¿no? Y eso es lo que pretendemos en On Topic Trendings. Entonces, pues bueno, pues eso. Os quiero plantear una pregunta que puede abrir un poco vuestra conversación. Y me gustaría saber cómo debemos ver la IA los periodistas. ¿Como una enemiga que va a acabar con nuestros puestos de trabajo o como una aliada, ¿no? que nos va a ayudar a ser más eficaces y mejores profesionales? Cuando bueno, queráis.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos invitado a hablar sobre esto y también a vosotros por asistir. Y bueno, lo que estábamos diciendo antes Luis y yo es que de verdad, o sea, ni siquiera interrumpir, que nos encantaría que fuera un poco una conversación porque si no vamos a aburriros y nos vamos a aburrir nosotros y no se trata de eso, sino de que todos nos llevemos algo. Bueno, esa pregunta me parece muy amplia y empezaría por decir, y para que esto parezca ese foro del que estamos hablando, que qué es lo que creemos que hacen los periodistas, ¿no? O sea, si me dais un par de respuestas, ¿qué hacen los periodistas? ¿Cuál es el trabajo del periodista? Para pensar si la IA va a acabar con el trabajo de los periodistas. ¿Alguien me dice algo? Una de las cosas que hacen los periodistas. Buscar la verdad. ¿Qué más cosas hacen los periodistas? Informar. ¿Qué más cosas? Contrastar, efectivamente. Escuchar también. Preguntar mucho. Y efectivamente escribir, que es una de las cosas que más hace la IA generativa y con la que muchas veces nos sentimos amenazados, ¿no? Porque al final siempre hemos identificado el trabajo del periodista durante muchos años con la escritura y eso la IA lo hace muy bien. Bueno, aparte que hay muchas IAs y ahora podemos discutir sobre eso, pero esa parte es una parte de todo lo que se hace en una redacción. Entonces, habrá unas partes del trabajo periodístico que sí que se puedan hacer con IA o que nos ayude a hacer la IA o que pueda hacer por nosotros, pero el trabajo periodístico es un trabajo muy amplio, ¿no? Y hay algunas cosas que especialmente tienen que ver con el criterio y con el hecho de ser humanos, efectivamente, que no creo que sean tan fácilmente reemplazables. Así como por empezar y por responder un poco. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Pues fíjate, me ha encantado lo de buscar la verdad. De hecho, ha sido lo primero que han dicho. Bueno, al final los periodistas, y yo me considero periodista porque antes de dedicarme a la consultoría de comunicación yo he trabajado 16 años en medios de comunicación. Efectivamente tenemos que buscar la verdad. Es una delegación que hace el pueblo en los periodistas que de alguna manera somos los encargados de buscar esa verdad, de discernir qué es lo cierto de lo que no es cierto y de construirlo para que sea entendido por la gente a través de los medios de comunicación, ya sea a través de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, de medios digitales. Pero ¿qué ocurre? Y aquí empiezo a lanzar la primera, que a la hora de buscar la verdad tenemos algo que ha aparecido, que es la inteligencia artificial generativa, herramientas que estamos empezando a utilizar en lugar de los medios de comunicación para buscar esa verdad. En vez de esa delegación en medios de comunicación para ver qué es lo que es real y lo que no, y lo que es verdadero y lo que no, estamos consultando directamente a ChatGPT, estamos consultando directamente a Google, y esas consultas, que a día de hoy hay cerca de 2.800 millones de consultas diarias a ChatGPT cada día, son muchas. Más del 40% de las respuestas que se generan en Internet a preguntas que hacemos están hechas por inteligencias artificiales. Ahora que hace una semana y media Google incorporó el modo de inteligencia artificial en las respuestas, que antes estaba solo con el AI Overview, nos encontramos con que gran parte de las preguntas que le hacemos, quien nos da la respuesta no es una persona, sino es una inteligencia artificial que ha sido entrenada con muchos datos, pero que no tiene esa capacidad ni esa intencionalidad a priori para discernir qué es cierto y qué no es cierto. De hecho, ya se está avanzando en cómo poder manipular esas respuestas, cómo ayudar a posicionar, ¿sabes?, en esas respuestas. Por lo cual, nos estamos encontrando con un primer problema, ¿sabes? Sí. Y es que la gente, el público general, puede llegar a elegir a una IA antes que a un medio de comunicación. Está desintermediando de alguna manera, ¿sabes?, la labor que tenemos los medios de comunicación. Y eso es un riesgo real. Y no estoy entrando todavía en la parte de las marcas, que eso es todavía más complejo. Pero de entrada yo creo que hay que verlo como una gran oportunidad en términos de eficiencia operativa, como decíamos, y para un buen periodista con la IA es mucho mejor periodista, porque es capaz de buscar más fuentes, o sea, como herramienta. Es una herramienta maravillosa, bien utilizada, pero en términos también de riesgo, es un riesgo real del cual no podemos tampoco decir, oye, no pasa nada, el hombre es mejor que la máquina. Bueno, depende claro, para qué.
Sí, nuestro trabajo aquí un poco es intentar polemizar, pero a la vez estamos de acuerdo en muchas de las cosas. Yo estoy en buena parte de acuerdo en que eso se da la mano, y esa es la segunda parte del nombre de la charla, con la idea de la falta de verdad, la intoxicación, los bulos y cómo se esparce la desinformación. Efectivamente, el hecho de poder publicar y escribir, por decirlo de alguna manera, producir en grandes cantidades, muy rápido, de una manera en la que el ser humano no podría hacerlo, ayuda en un clima y en un proceso de desinformación que viene generándose desde hace muchos años, desde mucho antes que aparecieran las herramientas como ChatGPT. Eso es cierto. Pero volviendo a lo mismo de antes, uno de los trabajos básicos del periodismo es contar lo que no está contado, ¿no? Y lo que no está contado, justo, es donde podemos a lo mejor poner tiempo, dinero y esfuerzos para diferenciarnos de todo eso que te va a poder hacer una herramienta. Ahí la decisión muchas veces estará en manos de los jefes, de quienes toman las decisiones, y un poco lo que comentábamos antes. Vamos a intentar por favor, que no intenten hacer más con menos, ¿no? Creo que ya se han planteado como distintos usos y distintas posturas. ¿Qué puede ser la IA para los periodistas y para el trabajo? ¿Cómo entiende la sociedad y cómo entienden los lectores el papel de los medios de comunicación, que va todo de la mano? Y luego con una tercera pata que también se ha comentado en la introducción, que tiene que ver con la sostenibilidad de los medios de comunicación, con la sostenibilidad de los medios como modelos de negocio, ¿no? Creo que esas tres cosas inevitablemente triangulan y que se pueden o entender bien o entender mal. Por supuesto, puedes entender y puedes utilizar herramientas de producción de texto para publicar muchísima desinformación, o puedes... Pero fíjate, yo no iba tanto por la desinformación, que o sea, eso es otro tema que luego si quieres entramos, que además es uno de los temas, ¿sabes?, importantes, sino simplemente con el hecho de que el público general empiece a utilizar estas herramientas como método para informarse. Claro. Más allá de que lo haga bien, mal o que haya una intencionalidad de desinformar en los que están generando ese contenido. Ante eso, y está directamente relacionado con precisamente la subsistencia de los medios y del propio modelo de negocio, porque eso pasa porque las marcas, digo, la marca de los grandes medios, sea suficientemente fuerte y tenga una relevancia para el público general para que la gente vaya directamente al medio. Claro. Y que tenga como referente al País, a El Mundo, a ABC o a la radio que sea, como fuente primordial de información. Y eso es lo que tendría que pasar. Eso es, digamos, lo que los medios de comunicación tienen que esforzarse, y es muy complejo para que ocurra. Claro. Porque si la gente utiliza herramientas para informarse, porque si tú le preguntas, ¿qué ocurrió anoche?, va a coger pues el ChatGPT, Perplexity, Gemini, va a buscar en las fuentes, que el tipo de búsqueda además es diferente al que era hasta ahora, no son una búsqueda sintáctica, sino semántica, y va, a partir de tu pregunta, a interpretar cuáles son las mejores fuentes para generar esa respuesta. Obviamente, de las primeras a las que va a ir es a los medios de comunicación, y te genera una respuesta que aparentemente es tan completa que probablemente no vayas a ir a las fuentes a ampliar esa información porque te conformas. Cada vez leemos menos, que eso, por desgracia, es una realidad. Entonces, si lo que te ha sacado es suficiente, puede que no vayas. Eso, que al final es un problema, insisto, enorme para los medios de comunicación, es algo a la que la gente se puede empezar a acostumbrar. De hecho, siempre ha sido un problema el tráfico, ¿sabes? Entonces, Yo tengo una duda. Cuando estás hablando de que, por supuesto, todo el mundo le va a preguntar, igual que le pregunta, hace cuestiones sentimentales o que te resuelva dudas psicológicas o sobre enfermedad, pero la IA, a la hora de buscar esa respuesta, ¿también bucea entre los muros de pago de los medios o se queda solo con la información que está en abierto? Porque, claro, la calidad de la respuesta también va a estar... Eso te puede contestar mejor Mariluz. Muchos medios de comunicación ya están haciendo acuerdos directamente para permitir que, de una manera prioritaria, OpenAI, por ejemplo, acceda a los contenidos para nutrirse, para generar esas respuestas, a cambio de la contraprestación económica. Lo que pasa, mira, esta es una buena pregunta. Sí. ¿Tú crees que eso es suficiente para la subsistencia de un medio, esos acuerdos? No, claro. Los medios de comunicación generalmente tienen que necesitar, bueno, o grupos mediáticos o un modelo de suscripción,
porque la publicidad online y la venta de papel ya no es solamente suficiente, dependiendo de los medios y qué tipo de medios, y hay muchos tipos de medios, efectivamente. Claro. Pero Fíjate, a mí, y te dejo porque esto es una respuesta tuya, pero a mí, a priori, el gran miedo que me da esto es que los grandes medios, con una capacidad, al final, de construir unos modelos de negocio basados en suscripción mucho más robusta, están mucho mejor posicionados para aguantar, digamos, este arreón que les viene. Pero medios medianos y pequeños lo van a pasar muy, muy, muy mal. Y entonces, al final, eso sí que también es un riesgo real de concentración, al final, de los actores que están dentro de todo el espectro de la comunicación. Y eso es otro de los grandes riesgos. sí, creo que estás abriendo un montón de melones y no sé si es exactamente la parte que más os interesa, de verdad, contadnos o si queréis que entremos, pero creo, por volver un poco para atrás, creo que la subsistencia de los medios de comunicación pasa por tener distintas fuentes de entrada de ingresos, no solamente ni los acuerdos ni la publicidad, pero no renunciar a la publicidad, no renunciar a la suscripción, no renunciar a otros ingresos como son los eventos, o sea, esa diversificación. Y he perdido el hilo. No sé Los lo que estaba modelos, diciendo. al final, la capacidad que tenían medios pequeños para Por subsistir. los medios pequeños y eso. Sí, esto va un poco de la mano con lo que hemos empezado diciendo de que no... Bueno, estábamos también diciéndolo atrás mientras hacíamos la prueba de sonido, que yo no me atrevo y además me parecería irresponsable decir que nos va a quitar la IA al trabajo por muchas de las cosas que he dicho al comienzo, ¿no? Que hay una parte del trabajo que no creo que pueda hacer, pero sí hay trabajos que pueden desaparecer o que se tendrán que que se tendrán que crear otros, ¿no? Y entonces creo que con los medios pasa una cosa parecida. Bueno, medios que también que entendemos por medios, todas las páginas web, ¿no? O sea, no todas las páginas web que viven de publicidad, que entra por búsquedas, que viven gracias a Google Discover, son medios de comunicación, ¿no? Entonces, probablemente haya un movimiento, movimientos en el tablero, es cierto, pero no todas las páginas web que publican información son medios de comunicación, información o contenido, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, igual que creo que hay puestos de trabajo que van a poder desaparecer y se crearán otro, y probablemente no haya una balanza, esto ya lo hemos visto en otros procesos tecnológicos, porque, bueno, decimos, la gente se va a fiar más de lo que responde la IA. Bueno, ya pasamos por el proceso de que la gente empezó a fiarse más del primer contenido que aparecía en la búsqueda de Google que el de un medio de comunicación, ¿no? O sea, esto no es una cosa nueva para los medios de comunicación, o incluso con las redes sociales. Mucha gente empezó a fiarse, bueno, la gente a fiarse más de lo que aparecía en su feed. Muchas veces parecía que era porque te lo recomendaban tus amigos, pero luego ya supimos que todos esos algoritmos no eran neutros, no era porque te lo recomendaban tus amigos, sino que había unos algoritmos con unas ideas, igual que ahora también en la IA generativa. Vuelvo, que me voy. Para eso, y por intentar dar también alguna solución y ser un poco optimista, creo que los periodistas tenemos que contar más lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y tenemos que ser más, a veces, accesibles, estar aquí, estar en los sitios, contar qué es lo que te diferencia de una respuesta que te da una página web, contar por qué es importante que haya gente desde el principio de la guerra de Ucrania en Ucrania y por qué es importante que no pueda haber periodistas, por ejemplo, para contar lo que está pasando en Gaza y reivindicar lo que te diferencia de esa respuesta rápida. Eso no quiere decir que a lo mejor cuando busques, igual que pasó hace tiempo, el tiempo que va a hacer mañana en Zaragoza, te quedes con la primera respuesta, ¿no? que te da Google, que ya lo hacíamos antes, o que directamente a veces nos da el teléfono sin que se lo preguntemos y no con una IA generativa, porque haces así y te aparece el widget del tiempo o te aparecen cosas que antes tenías que ir obligatoriamente a las páginas del periódico, abrir
quién fuera el periódico y buscarlo, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Vamos a tirar para atrás. Hacia atrás un poco porque no he hablado al final desde el punto de vista de agencia de comunicación, o sea, cuál es el futuro también y el impacto que está teniendo, que es gigantesco. Al final hay vida más allá de los medios de comunicación, sobre todo para vosotros los que estáis estudiando, que sepáis que no es imprescindible trabajar en un medio de comunicación, es lo que más apetece, ¿sabes? Y es lógico que es lo que más os llame la atención, pero hay un gran mundo y muy interesante dentro de la comunicación corporativa, porque quien más necesidad tiene ahora también de comunicar son las propias marcas, las grandes compañías y las pequeñas que tienen una necesidad precisamente de entrar dentro de este juego de intermediación con la IA, de controlar cuál es el mensaje, intentar comunicar, alinear lo que ellos quieren comunicar con lo que realmente está percibiendo la inteligencia artificial. Esa fase de descubrimiento, igual que pasa con los medios de comunicación, ocurre con las marcas. Desde las agencias de comunicación como nosotros, que no nos gusta llamarnos agencia, porque nosotros somos algo más, al final nos dedicamos a la consultoría de comunicación. Tiene dos aspectos en los que está influyendo directamente. Uno es el puramente operativo, como ocurre, sabes, en los medios de comunicación, o sea, qué tareas podemos hacer mejor con la ayuda de la IA, no sustituyendo a personas, pero sí mejorando la capacidad que tenemos en el trabajo que estamos realizando con nuestros clientes. Y luego, el problema que tienen nuestros clientes con la IA, ¿vale? que son muchos, digamos, nosotros dentro de la propia cadena de valor de la IA, solemos poner varios escalones. El primero es esa fase de descubrimiento, al final cómo la gente va a descubrir tu marca, va a interactuar con tus contenidos a través de estas herramientas. Luego hay una segunda fase que es la de interacción, que ahora hablaremos de esa porque a mí me parece también interesantísima, que es nos estamos acostumbrando todos a utilizar una interfaz conversacional. Estamos hablando con ChatGPT, con texto, también se puede hacer de viva voz y cada vez vamos a ir también en un entorno en el que la voz vaya adquiriendo más importancia. Y es muy probable no, ya os digo que esto va a ocurrir, que nos acostumbremos a ese tipo de interfaz. Y vamos a buscar también que esa interfaz lo encontremos en los medios de comunicación que ya están adaptando sus propios activos a este tipo de solución conversacional. Pero las marcas tienen que hacer también lo mismo, porque al final, si tú te acostumbras a hablar con ChatGPT o con Google con una barra en la que escribes prompts, es bastante complicado que cuando vayas a ir a un activo de una marca, vayas a navegar como lo hacías antes. Eso no va a pasar. Va a haber una traslación a ese nuevo tipo de navegación y hay que ayudar a las marcas a generar, ayudar a construir ese nuevo contenido. El tercero dentro de la cadena de valores, lo que nosotros llamamos toda la parte de medición, que no voy a entrar tampoco mucho, y la última, que es en la que la gente suele empezar, es en la parte operativa. Oye, ¿cómo utilizamos estas herramientas para generar más contenido y mejor contenido? Que lo estamos haciendo y estamos ayudando a las marcas en eso. Que fíjate, decías una cosa tú, lo de que el volumen no es importante. Por desgracia, para la IA sí es importante, porque estos son modelos probabilísticos y lo que hacen al final es replicar de alguna manera un mensaje, es más proclive a decir lo que tú quieres sobre tu marca si ese mensaje se ha repetido de una manera constante y hay, digamos, muchos activos en los que se repite, ¿vale? Para entendernos. Si tú no has sido homogéneo, ¿sabes?, en el mensaje que estás lanzando o no generas un contenido recurrente en el que repitas esos mensajes, la IA puede no recogerlo correctamente. Entonces hay que empezar a generar contenido para la IA y esto es un concepto interesante. Nosotros estamos generando contenido para la máquina y contenido para personas. Lo llamamos comunicación dual. Estamos trabajando para un cerebro humano y para un cerebro que es el de la IA. Entonces, nosotros ya estamos generando contenidos que no están pensados para que lo lea directamente la persona. Están pensados para que lo lea la IA, para cuando la persona pregunte, la IA conteste lo que nosotros queremos que conteste. Conrad quiere hablar, sí. ¿Puedes aportar algún ejemplo, tanto en tu empresa, en tu país, como de qué forma os ha ayudado a vuestros compañeros la IA? Yo respondo ahora mismo a eso, pero voy a acabar eso. Muchos medios de comunicación ya estaban produciendo antes también contenido para SEO. Bueno, todos lo hemos hecho de alguna manera, más o menos, cambiando titulares, adaptándonos a la manera en la que la gente pregunta, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que efectivamente hay una parte que no sabemos lo que va a pasar. De hecho, este tipo de charlas son como, bueno, igual dentro de 3 meses estamos aquí contando una cosa totalmente distinta, va rapidísimo.
tanto las personas como los mercados, como los lectores, como las marcas tienen que moverse muy rápidamente y adaptarse. No hay verdades absolutas y la capacidad de adaptación, yo siempre digo que yo una de las cosas que hago en mi trabajo es hablar mucho con los... O sea, yo soy periodista, pero ahora mismo no publico, no escribo. Pero hablo todo el rato con los periodistas que escriben y hablamos de la transformación digital, la digitalización y eso. Y una vez que me senté con una compañía me dijo, mira Mariluz, yo es que la primera vez que alguien vino a hablarme de la transformación digital es que tú no habías empezado el colegio. Y le dije, tienes toda la razón, o sea, la transformación digital no se acaba nunca y cada vez es más rápida y tenemos que ser capaces de adaptarnos más rápido. Entonces hay una parte que ya se está haciendo, hemos cambiado la manera muchas veces de dar información, de generar artículos. Recuerdo que yo cuando iba a la universidad nunca podíamos titular con preguntas, obviamente, y bueno, y es súper habitual y además yo lo defiendo, creo que hay que titular con la pregunta que se está haciendo el lector. Entonces, hay una parte de eso que ya hemos hecho. Vuelvo con Conrad. ¿Cómo afecta? Bueno, vale, una de las cosas que pensaba preguntarte es que me dijeras cómo en tu día a día la usas o la usáis. Nosotros en el país no utilizamos IA generativa para generar contenido publicable. Esto es algo que es un acuerdo en el país tiene una especie de constitución interna que es el libro de estilo y que de hecho el libro de estilo del país se ha cambiado para añadir esto, ¿no? Esto es ahora... ¿Y cómo sí. controláis que no lo hagan realmente? ¿Que no lo haga quién? Que no se utilice la IA generativa para generar esos contenidos. Bueno, Es claro, que también esto podría... es una pregunta que viene con tu ahora... Claro, también podría... ¿Cómo me aseguro de que mis periodistas no mientan, no? Claro, quiero Bueno, decir... pero no es equivalente no, utilizarla... O sea, digo, eso está así. O sea, la IA generativa no puede ser, y está en el libro de estilo del país, tú no puedes escribir tu artículo con una IA. no se puede utilizar para ayudar en el proceso creativo. Sí, en ningún momento. Como corrección, por ejemplo, o tenemos programas, pero que son previos, que obviamente sirven para saber en qué momento se puede poner algo en redes sociales, que calculan mejor los tiempos de publicación y ese tipo de cosas. Pero nosotros no generamos contenido, o sea, no lo generamos. No sé, que genera contenido de cero para ser publicado, o sea, de manera automática, pero es que esto es una cosa, o sea, lo pregunto porque la propia legislación de inteligencia artificial prohíbe que no haya personas en el proceso, para entendernos. Que luego al final eso te lo puedes saltar y la gente se lo salta, por desgracia, pero no sería, igual que no hacemos nosotros, no puedes permitir que sea totalmente autónoma, o sea, que generas un contenido sin supervisión humana antes, durante o después del proceso, que eso es lo que entiendo que está explícitamente prohibido por vosotros. O sea, que otra cosa es que pueda utilizar, o sea, un contenido que haya sido generado por una persona, lo puede utilizar para mejorarlo a nivel, por ejemplo, de estilo o de corrección, que ahí no hay, esa intervención, digamos, no es negativa. O sea, no... No, claro. O sea, a ver, es una herramienta en la más pura esencia de lo que significa una herramienta. Es algo que puede ayudarte, pero no es algo que pueda... La IA generativa no puede generar en el país. Esto es ahora, efectivamente. Dentro de un tiempo no tengo ni idea de cómo será, no sé cómo evolucionaremos, no sé si cada redactor podrá entrenar su propio prompt, porque la tecnología va rapidísimo, pero esto es ahora y ahora es ley, por decirlo de alguna manera, dentro del país. Sí tenemos un asistente para nosotros tenemos dos tipos de suscripciones, una suscripción básica y una suscripción premium que te da acceso a una serie de herramientas, de contenidos extra y eso. Tenemos un asistente que te permite interactuar con el país como podrías interactuar con tu ChatGPT basándose en la información, en un entorno seguro, que es la información publicada por el país. Eso sí lo tenemos. ¿Cómo más? Pues sí, yo lo uso mucho para buscar sinónimos, lo uso mucho para intentar, pero es cierto que uso también el nuestro propio, para buscar cosas en mi hemeroteca, para buscar cosas que hemos publicado nosotros también, ¿no? Y para intentar encontrar una entrevista. O, por ejemplo, también lo uso en mi día a día con todo lo que tiene que ver el análisis de datos,
¿no? En mi trabajo de mi día a día yo utilizo mucho los datos de navegación, los intereses de los lectores, cuánto leen, cómo leen, desde dónde nos leen. Entonces, bueno, me he saltado muchos pasos que tienen que ver con muchos Excel entre medias, que tienen que ver con directamente preguntar a nuestras herramientas de medición. En este caso nosotros usamos una en concreto, pero puede ser casi cualquiera que ya tienen integrada. ¿Cuál es el número de páginas vistas media en la sección de cultura? Estoy inventándomelo, por ejemplo, pero bueno, eso es un ejemplo real de algo que en lo que lo uso en mi día a día. Pues fíjate, yo os voy a contar un poco cómo nosotros hacemos muchas cosas, ¿sabes? Porque somos una agencia muy grande con muchas áreas de especialidad y hacemos desde lo que se entiende por comunicación corporativa clásica hasta gestión de crisis, asuntos públicos, lo que se conoce como lobby, marketing digital, hacemos muchas, ¿vale? Pero cuando empezamos, hace 3 años, porque dentro de un mes va a hacer 3 años, y parece que esto lleva toda la vida, y hace solo 3 años que está la IA generativa. Nosotros ya lo utilizábamos antes, la IA, digamos, claro, tradicional, para todo lo que tenía que ver con análisis de sentimiento en redes sociales, creamos modelos reputacionales que nos servían de verdad para analizar cómo eran las conversaciones, qué comunidades estaban dentro de cada una de las conversaciones en redes, que nos ayudaban a entender cuáles eran las necesidades de las marcas, cuáles eran las oportunidades, ¿sabes?, para qué territorios de conversación podían ser utilizados por las marcas para generar, al final, estados de opinión. Bueno, pero una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una formación. Nosotros somos 1.200 en todo el mundo, 1.200 consultores. Y empezamos a hacer una formación básica para que lo empezaran a utilizar de una manera exploratoria, ¿vale? Para ver un poco qué es lo que salía. Y uno de los objetivos que teníamos con esa formación era detectar también esos casos de uso. Entonces, yo recuerdo que uno de los que más evidente era cómo no estás utilizando la IA para esto. Nos decía, bueno, pues mira, yo tengo una persona en el equipo que está más o menos dedica unas 3-4 horas al día a la transcripción de entrevistas. Nosotros también. Y decíamos, pero vamos a ver, ¿sabes? Es que esto te lo hace instantáneo, ¿sabes? La IA, y además con 0 riesgo, con un nivel de accuracy superior al del ser humano. No tiene sentido no utilizar la IA para eso, por ejemplo. Entonces es un caso muy, muy evidente. Pero luego, para que veáis también, lo utilizamos al principio, que esto lo hemos sofisticado mucho más. Yo obligaba a todos los equipos a no hacer ningún contenido que no hubiera sido testado contra la IA. Porque hay una cosa súper interesante, que es una de las cosas a priori negativas, pero que luego se convierten en positivo, que son los sesgos que tiene la IA. La IA tiene un sesgo, pero tiene todos los sesgos. Entonces es capaz de ponerse desde el punto de vista de personas que a nosotros nos cuesta. Entonces, por ejemplo, cuando hacían una nota de prensa, que todavía se hacen, y que yo estoy en contra de que todavía se sigan haciendo porque nadie las lee, pero bueno, todavía se hacen notas de prensa, yo les obligaba, mira, no podéis hacer una nota de prensa sin testarla. Entonces, creamos un prompt muy sencillo que era, eres un periodista especializado en información financiera, de sostenibilidad, lo que fuera. Quiero que me plantees las preguntas que te suscitaría esta nota de prensa, que me las pongas de la más sencilla a la más complicada y las 3 últimas sean especialmente complicadas. Te generaba unas preguntas que muchas de ellas a lo mejor no te habías planteado y que te servían para mejorar esa nota de prensa y para preparar luego lo que te podía ocurrir con un periodista. Entonces, ahí no estás utilizándola para crear, pero sí estás utilizándola para ver cómo va a ser percibido ese contenido. Y luego, a partir de ahí, que ahora nosotros lo tenemos mucho más implementado en muchas fases, por ejemplo, escenarios de crisis, plantear escenarios de crisis. La IA lo hace extremadamente mejor porque es capaz de pensar cosas que a nosotros ni se nos ocurren. Entonces, ante situaciones y para hacer incluso el propio entrenamiento de equipos para situaciones de crisis, es maravilloso, ¿sabes?, los usos que se le puede dar para esto. En la parte de generación de contenidos pura, nosotros hacemos lo mismo. O sea, no está prohibido, o sea, que se genere un contenido autónomo y que ese contenido, tal como salga, aparte de los clientes, obviamente se dan cuenta si ya están haciendo eso, porque es un contenido que, por muy bueno que sea, al final le falta carácter, le falta estilo, le falta... Claro, es que al final hay una parte muy homogénea en eso, y esa es la diferencia. El otro día, claro. Sí, bueno, acaba y... Pero fíjate, hasta eso se puede empezar a conseguir porque le puedes entrenar con un estilo concreto,
Y os voy a poner solo un caso, para una gran marca española del IBEX 35, para el cual le hemos precisamente desarrollado una herramienta que lo que le ayuda es a generar contenido. Para eso lo que hemos hecho ha sido entrenarla con todos los contenidos que habían generado durante los últimos 5 años. Y habéis entrenado con los especialistas en comunicación que llevan trabajando con esa marca durante los últimos 5 años, por lo cual conocen perfectamente cuál es el tono, cuál es pues esa parte, digamos, de intangible que tienen las personas y no tienen la máquina. Bueno, pues la primera versión, gracias a esa primera versión que te da, esto generaba contenidos para el blog corporativo, notas de prensa, copies para redes sociales, discursos para la dirección, han conseguido aumentar en un 60% la generación de contenidos, porque el equipo no sustituye al equipo de comunicación, es una base que le sirve al equipo de comunicación para hacer más y mejor contenido, porque eso luego lo cogen, lo mejoran, lo adaptan. Entonces, claro, es una herramienta de verdad que les está ayudando a comunicar. Y, por cierto, contenido que ya está alineado con cómo la IA, ¿sabes?, te está buscando. Entonces, al final estás como cerrando el círculo. ¿Eso hace que el equipo de comunicación o que nuestro trabajo valga menos? No, porque al final quien lo ha entrenado hemos sido nosotros y tenemos que estar reentrenándola continuamente para que no le falte esa... que aún así hace falta un humano después. Claro, yo aquí querría diferenciar como cuánto usas la IA y el impacto que tiene en tu trabajo, ¿no? Lo que preguntaba antes Conrad. Vale, yo no utilizo una herramienta de IA para generar contenido, pero en mi trabajo el impacto que ha tenido la IA generativa es brutal. Hay muchas cosas de mi día a día que sí que pueden cambiar o no, aunque yo no lo utilice. Por ejemplo, lo que comentaba antes de creo que las marcas hablando como las cabeceras, para no confundir como con las empresas, tienen que poner más en valor su trabajo. Creo que los periodistas tienen que contar más lo que hacen. Creo que eso pasa en buena parte porque haya más periodistas frente a la cámara, a pesar de que empezaran su trabajo escribiendo, contando el making of o contando lo que hay detrás de su historia, ¿no? Todo eso muchas veces ha venido acelerado por el desarrollo de la IA. En un medio de comunicación como El País, nosotros lanzamos el modelo de suscripción en 2020. Darle más fuerza a nuestros periodistas era una de las líneas estratégicas porque tú decides pagar no solamente a una cabecera, sino muchas veces a un periodista en concreto. Pero efectivamente, cómo ha ido cambiando el ecosistema informativo, cómo la gente accede a la información o al contenido, que no es lo mismo, y eso es una cosa muy importante, y eso es algo que también tenemos que decir los periodistas. Ser capaz de decir cada vez más alto el contenido no es lo mismo que la información. Hacer más pedagogía, explicar mejor, hacer más temas explicativos y no solamente noticias, son procesos que sí se han acelerado por la llegada de la IA generativa. Entonces, no es solamente cómo lo utilizas o cómo no, sino el impacto que tiene en una redacción o en un medio de comunicación. Y en mi caso, en nuestro caso, mucho viene de la mano de lo que estabas diciendo. Publicar mucho a lo mejor no es lo que tenemos que hacer nosotros, porque eso no es lo que nos va a diferenciar, esto no es lo que va a hacer que la gente pague al país, ¿no? No publicar mucho, si nosotros publicamos muchísimos artículos al día y en muchos países y en muchas ediciones, pero efectivamente algo que te puede dar una herramienta de IA es escalar tu publicación, o sea, el número de artículos o de contenidos que publicas, posicionarte mejor, pero entonces para eso no ha nacido mi cabecera, ¿no? Habrá cosas que si queremos que los lectores, que la gente se fíe, si queremos que la gente pague, tendremos que dejar de hacer algunas de esas cosas para hacer otras. Entonces sí hay un impacto, aunque ese impacto no sea lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de periodismo y de inteligencia artificial, que es, bueno, es que a partir de ahora la IA va a escribir por nosotros, ¿no? Esa es la primera pregunta y lo primero que todos, cuando hace 3 años, como dices, salió ChatGPT, es lo primero que todos pensamos, ¡ay, va a escribirnos las noticias! No nos va a escribir las noticias, o sí, o depende a quién, a nosotros no nos escribe las noticias, pero el impacto es mucho mayor, encadena en otras muchas cosas, efectivamente. Pero fíjate, vosotros, o sea, tenéis una visión y un propósito, y lo tenéis claro, pero hay otros, o sea, sobre todo fuera de España, hay muchos medios de comunicación que no están siguiendo esa línea, que están dejándose dar el abrazo del oso, para entendernos, y que están generando contenido en volumen generado por inteligencia artificial
contenido no solo de texto, contenido de voz, contenido audiovisual. Ya hay cabeceras que están con presentadores sintéticos en China y además lo más peligroso es que son indistinguibles de un ser humano. O sea, Sí. es que tú lo ves y te parece que de verdad es un presentador y que te está... Bueno, pues no es un presentador, pasa lo mismo con el contenido que se genera en TikTok. Hay gran parte ya de los contenidos, la mayor parte de ellos que son generados por IAs. Entonces, ahí, y abro la parte que hablamos al principio de desinformación, estamos luchando contra un gigante muy Grande, complicado, sí. porque nosotros podemos decir, oye, pie en pared, no podemos dejarnos llevar por esto, tenemos que reivindicar precisamente un poco todo lo que comentabas, de poner en valor lo que hacemos y no dejarnos Lo que llevar te por diferencia, claro, Pero claro, de si de eso. repente te viene un tsunami de contenido que literalmente sepulta el tuyo, va a ser muy complicado. A mí es lo que más me preocupa, A mí me ¿sabes? preocupa mucho Porque también, sí. antes la desinformación, para desinformar hacía falta dinero. O sea, nosotros trabajamos la reputación y nos hemos tenido que enfrentar a campañas muy, muy importantes a todos los niveles de desinformación con grandes compañías para generar estados de opinión, y detrás siempre había grandes poderes. Insisto, hacía falta mucho presupuesto para generar una campaña de desinformación potente. Ahora es muy barato hacerlo, es muy fácil, se puede generar contenido a escala. Y de hecho nos estamos empezando a encontrar ataques ya a esos niveles que antes sabíamos de dónde venían, era mucho más fácil porque sabemos quién podía tener dinero para hacer eso, pero ahora no. Ahora cualquiera, Bueno, entre cualquiera, comillas. sí. Pero dentro de poco sí va a ser cualquiera, ¿sabes? Entonces se abre un escenario que a mí ese sí que me preocupa. Sí, a mí también me preocupa. ¿Creen que realmente al lector le importa si un documento, si un artículo ha sido escrito por inteligencia artificial o por un periodista profesional? Si es veraz, si es una información veraz, al lector. Déjame un segundito y ahora te dejo la respuesta, la suya es la buena, ¿vale? Pero yo voy a hacer de abogado del diablo, No. ¿vale? Con lo que te decía al principio de que la gente se conforma. La gente se conforma con, y ese es el problema, o sea, el umbral, ¿sabes?, de exigencia es muchas veces muy bajo, ¿sabes? Lo que quieren es rapidez muchas veces. Entonces, si preguntan, se encuentran una respuesta que aparentemente les da un nivel de certidumbre, es probable que no sigan o que les dé igual, ¿sabes?, que se conformen con lo que está generando, ¿sabes?, la IA. Por eso es tan importante, como decía Mariluz, el elevar, ¿sabes?, el discurso y el reivindicar, ¿sabes?, lo que hay detrás. Pero yo creo que este es otro de los grandes problemas. La gente, cuando hablo de la gente no hay que generalizar, pero es verdad que hay muchos que no les importa. Y eso es otro de los problemas. Claro, que hay una diferencia entre no solamente quién lo escribe, sino lo que escribe, ¿no? Que al final le damos un valor a la palabra escrita, porque siempre ha sido así, un valor de verdad, ¿no? Lo escrito es la realidad, es lo que es verdad, ¿no? Entonces, sí, probablemente a muchos lectores no les importe quién lo escribe. Creo que hay muchos casos muy distintos, que el estilo también es una cosa muy importante, que cómo te escribe unos columnistas y no otros, hay una diferencia. Puede que lleguemos a un momento en el que tú tengas tu propio, no tengo ni idea, pero vamos, que tengas muy bien entrenado con tu propio estilo a un bot, a un ChatGPT tuyo que te lo pueda hacer exactamente igual. Eso puede ser, y puede ser que al lector le dé lo mismo, pero bueno, a mí como periodista no me da lo mismo también, claro. O sea, creo que hay muchas cosas ahí que son distintas y que no tiene que ver solamente, ya repito, con el hecho de quién pone la palabra o quién junta las letras, sino con lo que hay detrás. Entonces, sí, efectivamente a muchos lectores le dará igual, pero el valor de quién te lo está diciendo es lo que creo que tenemos que poner en valor. O sea, que tenga nombre y apellidos, que tenga cara, que sepas la trayectoria de esa persona, que sepas que esa persona lleva 15 años, 20 años en ese país donde están ocurriendo las cosas y que por eso te lo va a explicar mejor, los porqués, la interpretación, el contexto, el que ponga el foco en una cosa y no en otra, bueno, lo que viene a ser esa parte del criterio, creo que es a lo que hay que darle valor, más que a juntar las palabras y a la generación eso como del contenido como tal.
pero hay otro problema. Perdóname, aquí Hay estoy muchos, haciendo obviamente. aquí de... Hay y es muchos, que- pero no podemos rendirnos, porque si no, no... desde luego, nos- pero es importante que los identifiquemos para que no nos cambien el agua sin darnos cuenta. Y es que, a diferencia, en temas de atención al cliente, pues decir, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que te atienda una persona o que te atienda una máquina? ¿Vale? Bueno, pues hay una legislación que obliga a transparentar eso. ¿Vale? Entonces, tú tienes que saber si la persona que te está atendiendo es una persona real o es una inteligencia artificial, que va a llegar a un punto en el que sea más eficiente y que probablemente la acabes prefiriendo, pero es una elección tuya. ¿Vale? En el caso de los contenidos, el problema es que no hay una legislación que obligue a decir esto es una persona. Yo puedo decir que me puedo inventar una firma y que todo lo que esté generando, me puedo inventar una persona, me puedo inventar hasta una imagen, puedo empezar a generar contenidos de vídeo, de hecho eso ya está pasando, y que tú creas que eso es una persona real. Y todos los contenidos que se están generando son contenidos generados por una IA. Y que le estés dando unos atributos de persona real humana, Sí, como ¿sabes? Sin credibilidad, saberlo. Que criterios, no... sí. Entonces, ahí hay un problema regulatorio que, por desgracia, yo creo que es insalvable a día de hoy, a pesar de que en la Unión Europea, ¿sabes?, está haciendo esfuerzos muy importantes para salvaguardar esto, pero claro, si te viene de fuera y que se ha creado de fuera y tú estás consumiendo esos vídeos de esa persona en YouTube, en Instagram o en TikTok, y tú crees que es una persona real, pero no lo es, porque el gran problema es que hemos llegado a un nivel en la generación de contenido audiovisual, especialmente ahora, porque antes en texto, bueno, pues ya lo teníamos, pero es que ahora se puede generar vídeo que es prácticamente imposible de distinguir de la red y cada vez va a ser, de hecho, mejor. Entonces, pues entramos en otra discusión, que lo hablamos antes, que es cuál es la capacidad que tenemos nosotros, las personas, para distinguir qué es lo real de lo que no es real. Y ese, pues, es un tema también interesante, ¿sabes? Es un melón... Los medios de comunicación, y aquí tengo algunas compañeras con las que coincido de vez en cuando hablando de esto, estamos todo el rato preguntándonos cómo conseguir que la gente no, ya no digo no pierda confianza, sino a veces recupere, ¿no? Hemos pasado por muchas etapas en las que, bueno, la confianza en los medios se ha ido alejando y todo eso, pero bueno, también como periodistas, pero como personas, yo os animaría a que empezáramos un poco, o sea, por lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Que cuántos de nosotros reenviamos un mensaje sin preguntar de dónde viene, siempre parece que se pone el foco en los jóvenes, pero antes hablábamos en los jóvenes, en los mayores, los grupos de WhatsApp, o sea, que hay una parte que nosotros podemos hacer dentro de la estrategia como medios de comunicación para intentar poner cara, ojos, nombres, enseñar nuestro trabajo, explicar, adaptarnos, pero hay otra parte que es la regulatoria que no está en nuestra mano, que se puede presionar o no, lo que sea, y la transparencia, y luego está la parte de la ciudadanía, que somos cada uno de nosotros individuales, ¿no? Y que creo que y en estos 3 años también ya estamos sufriendo un proceso muy claro, o sea, mucha gente sí empieza a preguntarse, ¿esto es real?, ¿no? Esta foto que me ha llegado es real, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso de adaptación, pero que cada uno de nosotros tendremos que preguntarnos esto de dónde sale, esto qué es. Nosotros lo tenemos un poco inevitablemente incorporado ahí un poco de nuestra formación, la parte de contrastar, de saber si hay otra fuente que lo cuenta, pero hay una parte de esa pedagogía que no puede venir solamente desde los medios de comunicación. Sí, pero fíjate, yo creo que es probablemente la mayor oportunidad, ¿sabes?, que tienen los medios ahora. Me refiero para reafirmar un poco la legitimidad precisamente ante esta posverdad o ante este escenario casi apocalíptico de desinformación. Y es que los que de verdad deberían ser los garantes de qué es cierto y qué no es cierto son los medios de comunicación. La gente debería mirar hacia un medio de comunicación para decir, oye, esto me lo están colando o no me lo están colando, y que sea el medio el que te dice, no, no, ojo, esto no es verdad. Porque también lo estamos viendo que hay algunos medios que por la rapidez, ¿sabes?, y la presión que tienen en la generación de contenidos, se están empezando a comer con patatas noticias que están generadas por IA. Y ahí por eso es tan importante la labor, ¿sabes?, de un medio de no dejarse llevar por esa urgencia y decir, oye, no, o sea, nosotros
Yo somos creo que- responsables. Y yo creo que eso es lo más importante ahora, ¿sabes? Para un medio de comunicación, para que la gente empiece a recuperar también la confianza en los medios de comunicación. Que Yo creo que esa presión, desde que nació Internet, básicamente la hemos tenido, ¿no? O sea, las alertas, ser los primeros, confundirte, no confundirte, aguantar, darlo antes que la competencia, que es una cuestión... A mí en ese aspecto me preocupa más como eso, la de la generación grande de contenido, porque es una lucha al que no... Es que primero creo que no deberíamos estar y luego que no vas a ganar. O sea, 4 chavales en un garaje te pueden producir mucho más contenido. Obviamente depende luego lo que quieras hacer con ello, pero vamos, que es una lucha que creo que deberíamos haber aprendido de la época del SEO feroz, que era la de publicar mucho para estar muy bien posicionado en Google, porque al final la publicidad en Internet se paga poco por las marcas y entonces quien está más arriba en los resultados de Google recibe más ingresos y al final una página que no está para nada especializada pues consigue tener un buen equipo de SEO, que no tiene por qué ser periodista sin duda, y tener muchos más ingresos. Creo que hay una parte que tiene que ver con la reconversión en la que están los medios de comunicación de unos años para acá y el lanzamiento de modelos de suscripción que ayuda a eso. Creo que hay otra parte que es el abismo y que eso, lanzarse a ello, a la generación en escala de contenidos, bueno, pues no creo que pueda llevar a muchos sitios muy buenos. Pero bueno, por no ser negativos, también hay alguna serie de cosas que probablemente se puedan antes o después automatizar. Nosotros pensábamos el otro día que hace mucho que los resultados de bolsa en un periódico no los mete nadie a mano. Por supuesto, ¿no? Eso está... Y es un contenido, ¿no? O sea, Reuters tiene claro, una línea de generación claro. de contenidos automática brutal y nos fiamos de ello al 100%. ¿Sabes? Claro, pero luego tienes una cadena de... No es una cadena de verificación, pero tienes unos protocolos. Y esos protocolos son los que te van a dar la diferencia, ¿no? O sea, no se va a publicar hasta que 3 personas le den el ok. Esta alerta no se va a mandar hasta que te lo diga. Y esa red de seguridad es la que tiene un medio de comunicación respecto a una página web que genera contenidos. ¿Cómo conseguimos que la gente confíe? Este es nuestro gran debate y podemos estar horas dando vueltas, pero bueno, eso, vuelvo a la idea de tener una marca como cabecera fuerte, poner en valor lo que te diferencia de esa generación y luego, bueno, es cierto que hay una parte de la pedagogía que cae sobre nuestras espaldas, pero hay otra parte que también es un poco personal, o de las instituciones, de las universidades, de los colegios, incluso también de las marcas, ¿no? Porque supongo que pensamos, bueno, dímelo tú, pero las marcas no se trata solamente de por supuesto, poner en valor lo que tienes, sino de que, no sé cómo explicar bien esta idea, de que para una marca también es muy importante que sea muy fiable. No, es vital, o sea, el propósito al final, ¿sabes? Y de hecho, es casi lo que más hacemos, me refiero. Las marcas, al final, lo que llamamos la licencia social por operar. Una marca no es solo lo que hace en su propio negocio, sino lo que aporta a la sociedad, porque al final tienen una responsabilidad social que es real, ¿sabes? O sea, que no es lo del RSC no es, digamos, una obligación que tienes que poner en tu página web realmente, ¿sabes? Hay una necesidad de hacer y de que se refleje realmente eso, y eso lo tienes que comunicar, y eso, la manera de comunicarlo no es fácil, ¿vale? Porque al final el público puede recibir ese tipo de contenido como esto es publicidad. O sea, me están contando la película. Pero lo que hacemos es convertir eso en un contenido que sea interesante de verdad para ser consumido por el público. De hecho, casi lo convertimos en entretenimiento. Hay marcas que están generando contenido a un nivel altísimo, altísimo, como si fueran medios de comunicación. Te diría, y aquí que incluso mejor que algunos medios de comunicación, porque lo que no tienen los medios es presupuesto. Es que este es otro de los... Sí, sí, y tienen tiempo. Entonces, el poder dedicar presupuesto a la generación de contenido de alta calidad es también una ventaja, ¿sabes? En ese sentido. Y es también interesante eso. Un contenido, sobre todo, unido al entretenimiento, que me encanta y yo creo al entretenimiento, o no tiene por qué ser solo entretenimiento, o sea, porque puede ser la concienciación sobre un tema social, o sea, de hecho, cada vez van a eso, o sea, hay una mezcla entre las dos cosas, porque al final, claro, no puedes hacer un tostón,
¿sabes? O sea, tienes que hacer algo que la gente quiera gente se quiera leer, leer o que quiera, o un vídeo que quieran verse o un podcast que quieran escuchar. Entonces, es un equilibrio también un poco complicado para... Todo esto inevitablemente o sea, es parte de lo mismo de que va a posicionar o obligar a muchos medios de comunicación a pensar para qué estoy aquí. Y a mí me gusta eso, no me da miedo. O sea, me parece bien que nos planteemos para qué estás aquí, o sea, para qué estás, para... si esto que estábamos ofreciendo hasta ahora ya lo dan otros, ¿para qué estás? Claro, el peligro es lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, que los riesgos o querer recortar para decir, bueno, si esto ya se hace automáticamente, pues para qué vamos a tener a gente haciéndolo. Pero bueno, si alguien tiene un poco de visión, podrá saber que hay muchos huecos y muchas cosas, como la investigación, como el uso de datos a gran escala, investigar documentos, ser capaz de sacar conclusiones de grandes bases de datos, en las que ahora mismo todavía sigue habiendo muchos huecos. Entonces, si nosotros como medio estamos haciendo lo mismo que hacen marcas o estamos haciendo lo mismo que te puede hacer la IA, a lo mejor tú como medio tienes que preguntarte qué otras cosas puedes hacer que no se están haciendo. Y ahí hay muchas cosas que tienen eso, como la investigación, como las entrevistas, como las exclusivas, que ahora mismo no se pueden, solo te pueden hacer los periodistas, afortunadamente. El micrófono, ¿quién lo tenía por ahí? Creo que las empresas o las marcas internamente dentro de nuestras organizaciones tenemos que hacer mucha educación y pedagogía hacia los directivos para que entiendan esa diferencia de información y contenido. Porque reputacionalmente no es lo mismo para Ibercaja, para un banco o para cualquier empresa, que el país te publique una información relacionada con tu empresa a que tú la publiques en tu propia web. Y esa percepción del público la tienen que tener porque lo que nos publique el país sobre Ibercaja va a ser información y lo que Ibercaja publique en su blog sobre contenidos comerciales o sobre cualquier tipo de asesoramiento sobre productos y servicios financieros es otro tipo de contenido que no es informativo. Entonces, creo que ese valor sí que hay que seguir educando internamente en que son cosas diferentes. Por supuesto que luego está la parte de lo que conduce a la marca a conseguir clientes y a mejorar sus ventas, que es el posicionamiento, lo que antes era SEO y que ahora vamos a tener que reconvertirlo todo en ese formato conversacional con la IA. Pero creo que hay que seguir apostando porque el incremento de reputación te viene por lo que los medios de comunicación cuentan sobre la marca. Pero fíjate, esto es interesante porque, obviamente, para los directivos suele ser más importante lo que publica el país que lo que publica alguien, por ejemplo, en LinkedIn. Pero realmente el impacto, y esto es muy interesante porque nosotros nos dedicamos a esto y lo medimos, hay ocasiones, cada vez más, en el que una noticia, o sea, un post hecho por un directivo de Ibercaja puede tener muchísimo más alcance que una tercera del país o que una entrevista en 5 días. Entonces, hay que empezar a educar también a los directores. De, oye, ya sé que estoy aquí con un medio de comunicación, pero es verdad que las marcas se están dando cuenta de que esa desintermediación que se está produciendo, que lleva desde hace muchos años con las redes sociales y demás, les obliga y les empuja a buscar que sean terceros los que están generando esos contenidos a través de influencers, en fin, hay un montón de maneras de generar contenidos informativos, no informativos, de entretenimiento, y luego está los medios ganados, como los entendemos de toda la vida, que es, oye, conseguir que te hagan esa entrevista, que hablen de ti de manera orgánica, o pagando porque hablen de ti, con branded content, que cada vez al final es un tipo de contenido por el que se apuesta más, pero que también es más complejo de que la gente lo perciba con el valor que tiene que tener, porque lo normal es que lo visualices como publicidad. A no ser que sea un contenido tan bueno, y hay muchos ejemplos de ello, que bueno, es que me da igual que esto me lo está haciendo Ibercaja o me lo está haciendo la marca que sea, lo veo porque me interesa, porque la entrevista es tan buena, porque la persona o este tema me interesa tanto que quiero de verdad leerme, lo quiero escuchar, ¿sabes?, el podcast o verme el vídeo. Pero tú misma, o sea, hay algo que es que llevamos esta lucha
años. Tú lo has dicho, lo de esa desintermediación que ocurrió con las de redes sociales, ¿no? Esto ya nos ha pasado, que la gente acuda de hecho, tuvimos una etapa especialmente en Estados Unidos, en la que muchos periodistas pensaron, bueno, pues me lo monto por mi cuenta, me voy a Facebook, no tengo que estar en mi medio de comunicación, que la gente me pague a mí directamente. Bueno, esos casos luego contados salieron bien 3, porque ya también hemos aprendido muchas cosas sobre, por ejemplo, lo oscuro del algoritmo de Facebook, de Meta, de Instagram, ¿no? Creo que hay una parte de esta segunda ola, tercera, cuarta, ya no sé cuántas revoluciones tecnológicas que también traemos todos un poco de mochila, ¿no? Y saber que el algoritmo no es neutro y la necesidad también de exigir, saber un poco, ver esa transparencia en estos nuevos algoritmos y en que nos permitan saber eso, qué sesgos traen, de qué te estás alimentando y presionar hacia ello. Obviamente no vamos a salir de aquí, creo que hay una pregunta, no vamos a salir de aquí con una de las respuestas porque estamos… pero tampoco hay una sola ni causa ni responsable, obviamente. Vamos con la pregunta, pero simplemente una cosa súper rápida a esto. Al final, dentro de esa desintermediación, y volvemos un poco del principio, es que aparece la IA, que es otro más. Me refiero que, como bien dices, es alguien que va a empezar a hablar de ti, para entendernos, como si lo estuviéramos personificando, que va a hablar de tu marca, que va a hablar de lo que haces, de lo que no haces, que se va a estar alimentando de no sabemos exactamente cómo, porque esa transparencia en el algoritmo la podemos tener, o sea, me refiero en el algoritmo de Google, pero estos modelos son modelos predictivos, que son modelos que se hablan de caja negra. Realmente, y esto es algo que a la gente le estalla un poco la cabeza, no saben lo que están diciendo. O sea, no saben realmente cómo ha sido ese proceso de aprendizaje. Lo que ocurre es que luego se le ponen capas de formación por encima que son las que tienen decir, oye, tienes que tener este tipo de tono. Cuando te pregunten sobre este tema, prioriza este tipo de información sobre este… Y eso es la transparencia que no tenemos. No sabemos qué es lo que hay detrás con esas capas. Pero a día de hoy, que lo comentamos antes de salir aquí afuera, la gente se cree a pies juntillas todo lo que dice la IA, porque no piensan que tiene una agenda, que no tiene una intencionalidad, y eso no es así. La tiene. De hecho, recientemente han sacado un estudio que ha hecho Anthropic con OpenAI, en el que se demuestra cuáles son los sesgos hacia los que tira cada uno de los modelos, como unos son complacientes, otros tienden a cierto tipo de temas. Es muy interesante, pero la gente no es consciente de eso, ¿sabes? Entonces, al final necesitamos, y eso será el siguiente paso. Alguna gente no y otra gente sí. O sea, creo que eso, que traemos un poco de mochila, pero sí, efectivamente. La gente informada sí, pero el público general me temo que no. Bueno, no era una pregunta, era un poco por continuar con la conversación. Nosotras también somos una agencia de comunicación y bueno, un poco también en la línea de lo que comentabais, ¿no? De que hay veces que casi que no es tan… O sea, que es casi más… como más fácil o mejor, ¿no? Que hable de ti una persona que tiene como más proyección o más alcance en otros medios y demás. Nosotros utilizamos la IA mucho porque como trabajar con prensa es tan difícil hoy en día, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, sí que la utilizamos mucho para identificar periodistas o gente que está como muy especializada en determinados temas, ¿no? Porque si no es muy difícil llegar a ellos. Y sobre todo cuando trabajamos en temas como más especializados y demás, antes no podíamos identificar a estos periodistas o gente que quizás estaba como más especializada en cosas muy concretas y ahora sí que el trabajar con la IA sí que nos está dando esa posibilidad de identificar a gente no solamente en España sino fuera, a la que antes quizás no podíamos alcanzar en Iberoamérica o en otros lugares porque no teníamos forma de llegar a ellos, ¿no? O incluso en podcast o en otros lugares donde no podíamos saber que podíamos trasladar los temas que estábamos tratando, ¿no? Entonces sí que es verdad que trabajamos a nivel de materiales o de crear contenido, pero sobre todo lo estamos trabajando mucho para temas de posicionamiento de las organizaciones con las que trabajamos para llevar sus contenidos más lejos, intentando no quemarnos tanto con el trabajar con la prensa tradicional, que es tan imposible ahora mismo trabajar y trasladar contenidos que es súper difícil, y sí que intentar llegar a otros prescriptores que antes quizás era imposible llegar o no sabíamos que existían o que no teníamos manera de identificarlos porque quizás eran muy especializados y no podíamos alcanzarlos. Y ahora sí que estamos viendo que está siendo mucho más fácil llegar a estas oportunidades. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo trabajamos eso y que vais a entender todos perfectamente. Trabajando un proyecto de posicionamiento de un destino turístico,
que el turismo es una de las que mayor impacto tiene porque la gente prepara sus viajes, busca información sobre destinos turísticos y se fía, de nuevo, a pies juntillas de lo que dice la IA. Bueno, pues sobre este destino turístico, que era un destino de sol y playa, de estos de pulserita, para entendernos, ¿sabes? Seguro que a todos os vendría como el primer destino en el Caribe al que iríais. Bueno, pues cuando se preguntaba desde España sobre este destino, bueno, cuando preguntabas unbranded, o sea, decías, oye, quiero ir una semana con mi pareja, pulserita, sol y playa. Bueno, pues resulta que no aparecía. O aparecía entre el sexto y el séptimo, ¿sabes? Aparecía muy, muy, muy abajo. Pero lo más interesante es que el que aparecía primero era Tailandia. Dices, ¿Tailandia? ¿Tailandia? ¿Por qué? Entonces, cuando empezamos a analizar, porque esto no basta con preguntar, tienes que utilizar tecnología que lo que hace es lanzar centenares de miles de prompts con VPN, o sea, que es desde cero para que no tenga memoria, y de ahí empezar a sacar los mensajes que se repiten y las fuentes de las que está tirando con mayor recurrencia para generar esas respuestas. Entonces, identificamos cuáles son de verdad las URLs y la fuente del contenido, y entonces podemos ir, digamos, a atacar directamente, que hay una parte que son contenidos propios y el 90% son contenidos de terceros. Bueno, pues resulta que lo que más importancia le está dando, en este caso era ChatGPT, o mayor relevancia, era una web de unos mochileros que llevan 6 meses haciendo un tour por el sudeste asiático y no paraban de subir vídeos de su viaje. Vídeos en TikTok y demás, que habían sido algunos de ellos embebidos en medios de comunicación, el típico vídeo de... Bueno, tú eres ese destino turístico, ¿y qué haces cuando sabes eso? Pues llamas al mochilero y dices, te vas a venir un mes a mi isla y vas a grabar vídeos como si no hubiera un mañana. Entonces, ya sabes que ChatGPT está referenciando a ese... que eso va cambiando, eso no te vale para hoy, para dentro de un mes no, pero si modificas eso directamente, estás modificando las respuestas. O sea, estamos llegando a un nivel de... No es manipulación, porque no es manipulación, vamos a decir que es modificar, ¿sabes?, las respuestas. Pero se hace así, se hace así. Pero hay una parte de así que... Eso, o sea, yo no voy a decir que eso no sea así, porque efectivamente es así. Solamente digo que la realidad también es muy amplia. Yo voy a dar otra vuelta a esto. Hay una parte que ya se hacía así antes con el SEO, ¿no? O sea, si publicas mucho contenido, si te adaptas un poco al... Pero el SEO sabemos las reglas. Sí, efectivamente, sí, es así. Ahora voy a dar como la otra OS. Todos los años, como en torno al para el puente de diciembre más o menos, el país Babelia, que es el suplemento de libros del país, publica la lista de los mejores libros del año. Todos los años. Y todos los años que esa lista se hace con un sistema de votación que es transparente, que últimamente ya publicamos. ¿Cómo se elige la lista? ¿Quiénes son los periodistas del país? Críticos literarios, no sé qué, no sé cuántos, tal. Todos los años, año tras año, es la pieza, bueno, pongamos en el top 3, porque sube y baja, que más suscripciones genera, ¿no? Directas. ¿Qué más hace? O sea, que la gente después de ver eso se suscribe. No la puedes leer si no eres suscriptor. Pero se suscribe para leerla. Para leer eso, ¿no? Hay miles de listas sobre los mejores libros del año, a final de año, en todas partes. Tú puedes preguntarle, obviamente, a ChatGPT que me leo, pero también hay una parte, o sea, los medios de comunicación no van a dar respuesta a todo y ChatGPT tampoco, pero hay una parte de quién te fías, ¿no? Y hay mucha gente que, o sea, año tras año se fía de esa recomendación, ¿no? Creo que parte de eso pasa por por dar más presencia o por aprovechar ese poder prescriptor que tienen algunos de tus periodistas, los periodistas que están sobre el terreno, los periodistas de gastronomía que se conocen bueno, igual que antes un crítico de televisión, los periodistas de gastronomía que se conocen en los restaurantes y con quien tú sabes que poco a poco tienes más afinidad por lo que sea, porque lo sigues, porque es la segunda vez que te cruzas con una recomendación suya, igual que pasa en redes sociales, que sigues una cuenta de Instagram porque pues a lo mejor una que tenga que ver con moda, porque te gusta su estilo o algo así. Creo que hay una parte de esa prescripción que los medios sí que pueden asumir y que hacemos bien y que tienen que ver con ese criterio que no te lo va a dar otra gente. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Pero el ejemplo de la lista de Babelia me parece importante porque todos los años, año tras año, se convierte en lo que más hace. Pero es que estamos de acuerdo. Sí, aunque no sin lo duda. parezca. Por supuesto que estamos de acuerdo. Pero es que al final... enseñamos dos partes de esta realidad.
al final, como se trabaja el posicionamiento en IA, es precisamente trabajando la marca. Lo más importante es la marca. Volvemos a lo básico, a lo que llevamos tanto tiempo trabajando. Al final, el reconocimiento de marca es lo más importante. ¿Y cómo se trabaja el reconocimiento de marca? Además de todas las... Pues al final se trabaja pues, con el PR de toda la vida y ganándose esa legitimidad con contenidos que son percibidos como realmente referentes y que la gente se fía de Babelia. Claro. Porque Babelia es casi una... Bueno, es una marca en sí misma. Entonces, ¿eso cómo te lo has ganado? Generando un contenido de valor año tras año. Y eso, siendo que un medio de comunicación, solamente es muy fácil perderlo si patinas, ¿no? Solamente te lo puedes ganar con una serie de principios básicos, sí. ¿En serio? Pues no me he dado cuenta, te lo digo. ¿Poco? Una conversación muy fructífera, la verdad es que ha estado Perdón. realmente bien. Gracias, Luis, gracias, Mariluz. Hemos hablado, es muy complicado, el tema de la IA y da para mucho, ¿verdad? Sí. Lo único que me gustaría a mí recordar aquí, ya para acabar, que esta tarde ha habido un funeral de Estado por las víctimas de la Dana y la sensación que ha habido ahí nunca lo hará ChatGPT, siempre un periodista. Siempre será capaz de describir las sensaciones, los sentimientos, las vivencias, y eso una máquina nunca podrá hacerlo. Por lo tanto, lo que ha dicho antes Mariluz también, y has dicho tú, yo reivindico y pido el periodismo de autor, el periodismo slow, el periodismo con firma, que es lo único que nos puede garantizar un buen periodismo y también una buena democracia, porque en el momento que nos domine ChatGPT, la democracia está en manos de una máquina. Y nosotros, en principio, los periodistas somos los garantes de esta democracia, somos una parte. Y, oye, muchas gracias a todos. Tenemos ahí un pequeño cóctel y podéis seguir hablando con los ponentes hasta que consideréis oportuno. Bueno, no. Hasta que nos echen, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre de un límite, ¿verdad? Oye, muchas gracias. Y os esperamos en enero, lo más seguro es que organicemos otro. Ya os iremos informando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias.